Él es Rubén Chirinos Leañas, es vicepresidente de Mega Análisis, es ingeniero y como suele suceder cada tanto tiempo, él nos dirá cada cuánto, han hecho toda una encuesta a nivel nacional para saber qué piensa usted o por lo menos qué piensa la buena parte de la población. Las encuestas no son exactas, es verdad, pero te dan un aproximado en cualquier parte del mundo de lo que pueda suceder. Te pregunto, antes de saber a quiénes encuestan, bienvenido Rubén. Hola, Eh, Napoleón. Además, eso es una empresa familiar porque tu papá es el presidente, ¿no? Le inició. Mira, primero, ¿quién financia las encuestas de ustedes? ¿Cómo se Mira, financian estas encuestas? los estudios de opinión en Venezuela se han hecho muy complicados de realizar. Toda la crisis económica que afecta al país no deja de lado a lo que es el sector de investigación y estudios. Una buena parte de los estudios son financiados por empresas e instituciones multilaterales que les interesa conocer cómo marcha el país, sectores, lo que pueda quedar del sector empresarial que también le interesa básicamente cómo está pensando la población venezolana. También algunas, desde el punto de vista muy particular, nosotros tenemos un interés especial en invertir en este sector, producto de que necesitamos tener información frecuente. En estos momentos el tema político como tal tiene que ir obligatoriamente acompañado de lo que es la situación social y económica del venezolano, el estado de vida, la calidad de vida del venezolano, los hábitos de consumo. Entonces, todo este universo de información y de conocimientos tiene una buena parte de grupos, instituciones multilaterales, internacionales, algunos del sector privado que aún quedan en el país, que aún persisten y gracias a Dios es así, en el interés de conocer qué es lo que pasa y qué piensa y qué pasa por la mente de la mayoría de los venezolanos. Hacia eso iba. Según el estrato que todavía queda o medio queda en el país, posiblemente piensen diferentes y tengan una información mayor o menor y les pegue más o menos toda esta crisis horrible que está viviendo Venezuela, los ciudadanos venezolanos dentro y fuera del país. Fíjense, ¿Cómo hacen ustedes para más o menos aglutinar todas las diferentes estratos sociales en su pensamiento, en estas eh, eh, investigaciones que vamos a conocer sus resultados en unos minutos? mira, Napoleón, es un estudio científico, ¿no? El diseño de la muestra parte del hecho en que estamos estudiando todas las clases sociales. En este caso tenemos 1.480 consultados, que representa dentro de un margen de error de 2,8%, genera un nivel de confianza del 97%. En el momento en que estamos estudiando todos los estratos sociales, se hace una distribución proporcional de la muestra en base a las regiones, a los distintos sectores demográficamente bien definidos en el país, y esto nos permite tocar de manera proporcional todos los estratos sociales, todas las clases sociales, siempre manteniendo y cuidando la dispersión geográfica de la misma. Eso lo permite la aplicación del estudio y trabajando sobre las datas con las que ya hemos, con anteriores ocasiones, hecho múltiples estudios, lo que nos ha permitido conocer, tener en estos tiempos, tener la mayor tasa de acierto dentro del país en lo que han sido los eventos electorales de hace muchos años y tener una importante tasa de acierto en lo que se refiere a la calidad de vida y a la opinión de los venezolanos. Entonces, partiendo de algunos criterios científicos y algunas metodologías que particularmente hemos afinado en el caso de Venezuela, podemos tocar todas las clases sociales proporcionalmente según sus tamaños y demográficamente bien representadas. Entonces, esto es lo que nos ha garantizado tener la mejor tasa de acierto en el país. Ok, ¿y cómo hacen ustedes para que la gente le responda? Primero, ¿cómo llegan a la gente? Porque no es lo mismo llegar a una casa de clase media que te pueden responder a través de un intercomunicador o Claro. medio abriendo la puerta que abrir a un rancho que a lo mejor detrás tuyo están estos delincuentes que te piden peaje
y que la gente sabe en el barrio, estos son los delincuentes que asaltan a todo el mundo y comen peaje y que trabajan para el régimen. Y tengo miedo y no voy a ser tan pendejo para contestarte en contra de, el régimen. ¿Cómo hacen para evitar esos problemas? Mira, Napoleón, desde hace un buen tiempo en Venezuela siempre existió el criterio de la encuesta presencial, mientras en el mundo se iba evolucionando al que es la metodología del call tracking telefónico, que permite hacer un seguimiento muy seguido y con mayor frecuencia del pensamiento del electorado. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay un debate presidencial y en la misma noche del debate o el día siguiente en la mañana ya se están aplicando call tracking que permiten con mucha rapidez y con el mismo nivel de confiabilidad obtener resultados sobre la opinión en este caso, de un debate. En el caso de Venezuela, las encuestas presenciales con el paso del tiempo se han ido complicando por una serie de circunstancias. Primero, el factor geográfico, son esencialmente más costosas, un primer obstáculo que limita la ejecución de encuestas presenciales. No significa que no se puedan hacer, pero las complica un poco más. La situación geográfica, el transporte y lo que es la logística en un país en donde es muy complicado el transporte vía tierra, producto de la escasez de gasolina, la misma situación de hospedaje, de viáticos. Entonces, con el paso del tiempo, se ha debido y se reconoce como ya sucedía en gran parte del mundo, la metodología CATI, que no es otra cosa que la aplicación a la encuesta a través de call tracking telefónicos que permiten adentrarnos directamente en el hogar del entrevistado. En este caso es una sola consulta por hogar, lo que garantiza guardar la proporción, conociendo, como te dije en un principio, demográficamente y geolocalizado el lugar de la llamada, cuidando también el anonimato de quien es llamado. Y por otro lado, la utilización de la metodología en el caso de la encuesta, tienes que, hoy en día en Venezuela, consultar sobre la condición socioeconómica, la condición de los servicios públicos, porque el tema político, como en efecto lo vamos a ver cuando estemos estudiando los resultados, el tema político está mal visto por los venezolanos, hay un desgaste, hay un hartazgo en cuanto a lo que tiene que ver con la política. Entonces, abordar con los temas políticos inicialmente no generan mayor entusiasmo en el entrevistado. No así cuando consigue la posibilidad de mostrar y drenar parte de la frustración en cuanto a lo que se refiere a servicios, calidad de vida y una serie de información que permite poco a poco poder contestar todo un cuestionario y sí tocar temas del ámbito político. Tengo que entender que en todos los estratos sociales, a todo nivel, no importa si tenga poco dinero o ninguno, haya que buscar comida de ese mismo día porque no hay ya para el día siguiente, tienen teléfono como para contestarte. Sí, sí. Hay una importante penetración de lo que recuerda que son muchos años de la instalación de la telefonía nacional. De todos modos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo con la encuesta presencial. Las encuestas presenciales tienen una tasa de no respuesta, ¿no es cierto? Se llega y la gente es voluntaria a responder o no responder. Las encuestas telefónicas también tienen esa representatividad en cuanto a la posibilidad de que las llamadas sean respondidas o no, el servicio existe o no. Lo importante en el caso de nosotros como firma es que debemos cuidar la distribución proporcional y la geolocalización del entrevistado. O sea, que el hecho de que no se produzca una contestación positiva por algún tipo de obstáculo, como en el caso de la presencial, llegando a tocar la puerta, no hay nadie en la casa, puede pasar igual que en la telefónica, llamando, puede no haber o puede que no caiga la llamada. Bueno, debemos cuidar que el consultado debe ser proporcionalmente que corresponde a la geolocalización que amerita para poder cuidar el tamaño de la muestra y la distribución de la misma. ¿Sientes que, según lo que te han dicho los muchachos que supongo que trabajan en estas encuestas para ustedes, sientes que ha aumentado el miedo el ciudadano en ciertas respuestas en los últimos años, o desde hace tiempo tienen miedo, o ya todavía no tienen un miedo como para sentir que eso existe en las respuestas? Mira,
Mira, Napoleón, hay condicionantes ciertamente que pudieran suponer que hay un miedo, ¿no? Lo importante es el hecho de que el venezolano, en términos generales, en los últimos años, consideramos nosotros, por lo que han sido nuestros aciertos y nuestros constantes colocar la tilde en la I, el venezolano ha ido poco a poco perdiendo el miedo en responder algunas preguntas, no todas, algunas, por el hecho de que, como lo veremos en el estudio y como lo vimos en estudios anteriores, la familia venezolana ha sido fracturada, ha sido bastante diezmada. Y ya cuando buena parte de la familia nacional, de la estructura de la familia nacional, está tan desmembrada, eh, digámoslo en estos términos, muchos sienten que no tienen ya mucho que perder, ya lo han perdido todo desde el punto de vista emocional cuando su familia se ha fracturado. Entonces, los miedos han ido quedando poco de lado. Yo creería que hoy en día, más que miedos en los venezolanos, hay es molestia, hay es malestar, hay es decepciones, más que miedo. Entonces llega un momento que esos malestares, esas decepciones, esas molestias, perdón, eh, superan cualquier miedo y hacen de las respuestas una catarsis para los entrevistados. En líneas generales, y no lo digo por esta encuesta, sino en los últimos años, eh, el venezolano tiene un líder permanente, existe un liderazgo que tú puedas decir, mira, de tal fecha a tal fecha, evidentemente el líder que tenía Venezuela, o sea, el jefe de la tribu, entre otras cosas, fue tal persona, esto duró tanto tiempo, hoy en día es tal persona, si es que la hay hoy en día. ¿Ese estudio está hecho? ¿Me puedes responder a esa pregunta? Mira, Napoleón, si pudiera respondértela en este momento, esto es un estudio que nosotros hemos publicado algunas veces. En este momento no lo tengo actualizado, te lo podría pasar después. Tenemos un estudio de historial de liderazgo que en un principio se mal llamó liderazgo a la intención del voto. Eso pasó mucho en Venezuela, se llamaba liderazgo a quien acumulaba mayor intención de voto. Esa pregunta siempre ha sido constantemente: ¿por quién votaría usted si hoy hubiese elecciones? Tenemos una data histórica desde los últimos 7 años que pudiéramos enviarte. De hecho, a finales del año 2018 publicamos un informe técnico con una gráfica histórica con varios nombres y teníamos las curvas, cómo iban pasando en algunos periodos, unos eran superiores a otros y cómo algunos caían. Sí, Y no, no. luego de... Espera. Y, Yo y, y luego de... Ajá. cuando te pregunto por líder, no te pregunto por el que tuvo mayor votación en un momento dado, porque No, no, no. evidentemente muchos de ellos no votaban por ellos, sino en contra de el otro líder, los de la oposición contra los del régimen y los del régimen contra la oposición, sin que necesariamente ellos respetaran o admiraran o siguieran o conocieran los planteamientos de esa persona. Pero debe haber líderes que no dependan de eso o no los hay. Ahí a eso iba Napoleón. Nosotros, cuando decidimos de un tiempo para acá cambiar esa pregunta, que era ya no preguntar por la intención del voto, de hace más de año y medio, 2 años, preguntábamos por los niveles de confianza, por en quién confía, porque antes de ser líder tiene que haber, por lo menos de parte del ciudadano, una intención de confiar en el supuesto líder o el propuesto a ser líder. Entonces, esas gráficas, en este momento el venezolano se le han caído varias opciones de liderazgo. En este momento el país no tiene un cacique, como más o menos lo dibujaba, un jefe de tribu. No tiene un jefe de tribu que aglutine emocionalmente, que aglutine de manera bastante sólida a este país descontento, a la deriva, deprimido, desalentado. No existe esa figura. Sí existen figuras que han dicho cosas, que van en la línea de la mayoría, pero a la hora de tomar el protagonismo, que les dé el rol de líder aglutinante, que arrastre y empuje, esa figura no existe en este momento en el país. No lo existe. Y parte de ese sentimiento, primero porque quienes pudieran tener esa buena pro para asumir ese rol, están en otro rol, en un rol un poco más, digámoslo, perfil bajo, de menos protagonismo, porque el protagonismo gira y estriba en torno solo a dos figuras, Nicolás Maduro y Juan Guaidó.
Entonces, pero esas dos figuras no generan ese entusiasmo, ese liderazgo, esa empatía con los venezolanos. Entonces, en este momento, decir que hay un líder, un jefe, un cacique de tribu que consolide el sentir de los venezolanos en su mayoría, sería mentirte, no lo existe. Y eso en buena parte quizás es parte del aprendizaje que en este momento le toca al país, aprender a superar estas situaciones, estas crisis, sin la necesidad, aunque cuesta arriba, de una figura. Y este ha sido, digamos, una paradoja. El hecho de depender de un mesías o de un liderazgo, o un cacique, versus la posibilidad de que en realidad existe esa figura y sea quien pueda hacer efectivo y conseguir resultados. Entonces, ese liderazgo como tal ha sido buena parte del problema, la búsqueda constante de, mientras el tiempo pasa y al no conseguirlo, tiene el venezolano que la sociedad venezolana debe aprender por naturaleza, adaptarse a que si no puedo conseguir algo, tengo que aprender a hacerlo sin que esté ese cacique. ¿Y quién sería en el siglo XXI, en lo que llevamos de ya 22 años, quién sería el último líder que tuvo Venezuela? ¿Quién sería el Pérez Jiménez en una época, el Rómulo Betancourt en otra época, el Rafael Caldera, el Carlos Andrés Pérez, el Jaime Lucinchi? ¿Quién sería, por citar varios de los líderes que ha tenido el país, quién sería en el siglo XXI los líderes? Mira, no podemos discutir lo que los números nos han dicho, nos dijeron por un tiempo, el último líder que tuvo el país, que arrastró masas, que generó entusiasmo, emociones de todas las naturalezas, amor, odio, o sea, el último líder de ese perfil simplemente fue Hugo Chávez hasta que murió, pues entonces luego el país quedó a a la, a la espera de alguien que llenara esos rasgos de ser líder, de generar esa empatía. Ha estado acéfalo en cuanto a esa emoción, indistintamente de las figuras, como tú bien dices, el Rómulo Betancourt, o lo que fue un Carlos Andrés, un Rafael Caldera. El último sería Hugo Chávez. Luego del 2012, del 2013 para acá, 2012-13 para acá, no hay una figura que tenga esa musculatura de los que mencionabas, no hay esa figura que genere ese arrastre de masas y esa tormenta de emociones, no la hay. Pues. Han habido candidatos a presidente, han habido figuras que tienen roles protagónicos, partidistas, pero no con aquellas pegadas como los líderes que él mencionaba o la última de Hugo Chávez, no con aquel arrastre. Aunque no es un problema local, sino es un problema mundial, la separación o la desilusión del ciudadano, por lo menos en Occidente, de los partidos políticos. ¿Cuándo empezó la decepción, según las encuestas de ustedes, que empezaron a notar del ciudadano de Venezuela con los partidos políticos? Porque durante décadas la gente en Venezuela fundamentalmente fue de Acción Democrática, luego en menor medida de COPEI y luego de otros partidos. Pero eso se perdió. ¿Cuándo empezó a perderse eso de sentir que ese partido representa lo que yo quiero para Venezuela, que lucha por el país? Mira, Napoleón, eso es un evento de vieja data. Lo que pasa es que los partidos políticos han subsistido o han sobrevivido, perdón, debido a conveniencias de momentos políticos del país y eso data de mucho tiempo atrás. Yo estimo, según la información que manejamos, nuestros estudios, esto es un sentimiento que prevé la llegada de Hugo Chávez, el desgaste de los partidos políticos. De hecho, es una situación que ya de mediados de los 90, a principios de los 90, empezaba a hervir y entramos al siglo XX sin esas estructuras políticas partidistas como tal. De hecho, el partido PSUV es un partido de los años 2007, es un partido muy joven dentro de lo que es la historia política del país. Y
los otroras Acción Democrática, COPEI, todos estos partidos se han convertido, con el perdón de quienes aún militan y hacen vida partidista activa, como tú bien la reflejabas, que había sido antes, se convirtieron en casas de partido, en cascarones vacíos, en lugares en donde se hacen vida muy, pero muy, muy poco porcentaje de la población venezolana. Los partidos políticos de oposición, Napoleón, no te aglutinan todos ellos juntos, no tienen una militancia que supere los 5% del país. O sea, que estamos hablando de que aquel país de los años 80, en donde te conseguías en la calle de cada 10 personas un importante número de adecos y copellanos, eso no existe. Hoy en día, en la Venezuela, indistintamente de los problemas que tiene, es una Venezuela mayoritariamente sigue siendo un país bastante joven, a pesar de la migración. Los que hoy llaman los millennials, también creo que existe el término los centennials, o sea, que ya son también electores, son nuevos votantes de 18 años, nuevos actores políticos. Okay. Y cuando hablas... No hacen vida no hacen vida de la existencia partidista, aquello de reunión, de la casa seccional, aquella vida de los 80 y los 90, ya dejó de hace un buen rato ser atractivo para el venezolano común. El venezolano común vive su vida y ve aquello como algo muy alejado a su realidad. Ok, eso que estás diciendo es válido también para la gente que milita en el PSUV. En ese 5% también está metido el PSUV. El PSUV tiene una militancia que también está alrededor de un poco más del 6-7 puntos, el partido como tal, pero también tenemos que entender una cosa, Napoleón, que si recuerdas en los años 80, mucha de la militancia partidista giraba en torno a la carnetización, al hecho de tener una prebenda producto de portar un carnet de un partido u otro. Entonces, hoy en día la militancia, muy buena parte de la militancia del PSUV también gira en torno a eso, a la posibilidad de acceder a muchas de las cosas que hoy en día también en Venezuela son un lujo para buena parte de la población, una bombona, una bolsa de comida, o sea, cosas que se convirtieron en beneficios partidistas, entonces parte de eso es una conveniencia del ciudadano. En líneas generales y por los estudios de ustedes, el venezolano es extremista, porque en los Twitter hay mucha gente extremista de ambos lados. Y llama socialismo al comunismo, porque no todo socialista es comunista, ni mucho menos. Ahí están los países europeos socialistas. Pero yo siento que en Venezuela antes nadie hablaba de la derecha. Y insisto, el gran líder de la derecha era Germán Borregales, ¿no? Le tenían cariño a la gente porque era un hombre de verdad excelente persona. Bueno, pero quien arrasaba era AD y COPEI, por mucho que le robaran los votos, según nos declaró su hija Beatriz Borregales. Pero hoy en día el venezolano tiene alguna creencia política real. El venezolano es de derecha, o lo que se llama tradicionalmente de derecha, o lo que se llama tradicionalmente de izquierda. El venezolano es socialista, el venezolano cree en el capitalismo, o el venezolano es populista. ¿Qué es el venezolano según lo que ustedes han podido apreciar? Es una muy interesante pregunta, Napoleón. Claro, definirla rápidamente sería casi imposible, pero en términos ideológicos, el tema del socialismo lo introdujo activamente en el debate nacional Hugo Chávez. Y cuando Hugo Chávez introdujo el tema del socialismo, hizo que los venezolanos trataran de entender los temas ideológicos, que nunca habían sido para la masa, para el grueso de la población, no eran de mayor importancia, eran más populistas. El venezolano era más del agrado del líder del partido. Ser popular es un término que se malusó y se sigue tratando de malusar para tratar de captar atención y captar seguidores. Más sin embargo, el tema ideológico quedaba de lado. El tema ideológico lo introduce Hugo Chávez, pero hoy en día el venezolano, con números te lo puedo precisar, el 87% de los venezolanos, hasta el mes de diciembre, nuestro estudio del mes de diciembre, se decía que no aceptaba, rechazaba y no creía que con el socialismo se podría salir de la crisis que vive el país. O sea, el venezolano definirse, conocer los detalles de las ideologías, más a nivel de masas,
es muy difícil decirlo que los conozca, pero por lógica de descarte, el venezolano asocia a lo que ha vivido en los últimos años al socialismo y por descarte se ha hecho no socialista o antisocialista. Ahora, ¿es capitalista? Esas son otras de las cosas que hay que investigar mejor. Pero el venezolano, de algo te puedo asegurar, se hace un lado y se aparta por completo del socialismo, pues asocia todo lo que ha vivido en los últimos años al socialismo. El 87% así lo refleja y no confía en que a través de él se pueda salir de la crisis que vive el país. ¿Y hay algún estudio sobre si el venezolano está de acuerdo con hacer un gran sacrificio, pero hacerlo ya el venezolano o el ciudadano que vive en Venezuela, consciente de que el país está en la ruina total y que la riqueza de los países no está en el subsuelo, sino está en el trabajo de cada uno, que ya no se va a poder vivir ni el empresario, por un lado, que necesitaba estar siempre cerca y sonreírle al jefe de la tribu, que era el presidente y máxima autoridad de los militares, el que tenía la mayor cantidad de gente en el Congreso Nacional, porque era el ganador, su partido era el ganador, el que tenía tribus importantes en la justicia, etcétera. Y que la amistad es fundamental y que con mí, ladrones, no te metas, ¿no? El venezolano está consciente de que estamos en total ruina y que eso se acabó y que hay que hacer como dijo Churchill, solamente puedo ofrecerle sangre, sudor y lágrimas mientras se reactiva el país y se lleva el país al siglo XXI. Mira, Napoleón, yo te puedo, tantas veces que hemos estudiado en los últimos, bueno, desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años lo hemos hecho con mucha frecuencia al estudiar a los venezolanos. Infinidad de preguntas hemos hecho en todos los términos, en todos los sentidos. Y llega un momento en que uno empieza, igual pasa con ustedes, los buenos periodistas, que empiezan a tener un olfato de las cosas. Entonces ya uno empieza a percibir, aunque esa pregunta directamente como engloba tantas variables, no se aplique, pero por lo que van sumando distintas preguntas te permiten hacer un perfil del ciudadano a pie. El venezolano está dispuesto a hacer los sacrificios del trabajo, del esfuerzo que requiera el país para salir adelante. El venezolano lo que necesita para hacer esos sacrificios, Napoleón y los que nos escuchan, es que quien tome la bandera o quienes, por no hablar de una persona, quienes asuman el rol de guiar a esa masa que quiere trabajar, que quiere salir de abajo, que quiere impulsar un renacer del país, sea gente honorable, sea gente en quien confiar y no pertenezca a ese sector como tú lo llamabas, que con mi corrupto no te metas, o sea, no pertenezca a esa clase que se atrincheró lamentablemente en buena parte de la vida política nacional. Entonces, eso genera en el venezolano un desaliento, porque lo que tiene enfrente, lo que toma, las personas que toman un micrófono, las personas que asumen roles protagónicos, hoy en día no generan en los venezolanos ningún tipo de creencia, ni esperanza, ni de sentimiento de sacrificio. Por el contrario, sienten que son ellos los que se sacrifican, los venezolanos, para el beneficio de particulares. Y entonces los venezolanos, te puedo asegurar, y no tengo temor en decir, los venezolanos están dispuestos a trabajar desde la madrugada hasta la noche, sacrificar todo, han sacrificado a la familia, el 60% de la familia venezolana está fracturada por la migración, con uno más de sus miembros directos, pero está dispuesto a hacer todos los sacrificios siempre que el que tenga el frente, como lo hemos dicho en otras ocasiones, sea alguien honorable, que trate al venezolano sin subestimar su inteligencia o su pensamiento. No es la Venezuela rural, la de hoy en día, pese a todas las condiciones adversas que existen, que le hable con la verdad, que reconozca la importancia y las prioridades que tienen las masas, no la importancia y las prioridades que tienen las clases elitescas políticas, las clases de élites y grupos políticos. Cuando en la narrativa de este país se traslada a las prioridades de grupos políticos, por ejemplo, me comentaba alguien dentro de las consultas, que no hemos casi tocado los temas, pero dentro de las consultas comentaba alguien, decían varios, contestaban, en torno a el hecho de que el interés o el beneficio de lo que está sucediendo a nivel de los políticos, a nivel de las asambleas nacionales, a nivel de giras, a nivel
solamente queda en unos pocos. Entonces, cuando esos pocos le piden al venezolano, el trabajo es de todos, todos debemos esforzarnos, es que los venezolanos hacen cuenta rápida y cierran la suma y la resta y le dicen, pero ya va, yo me esfuerzo todo, he fracturado a mi familia, he hecho lo que me han pedido, he marchado, he brincado, he saltado, he bailado, me he parado y mi núcleo familiar está destruido, mi calidad de vida está en el suelo, sigo en el mismo o en un punto aún peor, y yo veo, eso lo piensa el venezolano, eso lo comentan los encuestados, y yo veo que tú estás mejor, que el político está mejor, que el político viaja, que el político tiene, que el político crece a nivel de beneficios. Y entonces, para que el venezolano se sienta en disposición de sacrificarse y esforzarse, tiene que ver a esos políticos, tiene que ver a esa clase que va a enrumbar a ese país, a ese trabajo, tiene que ver el mismo, tiene que predicar con el ejemplo. De lo contrario, si no se le habla con la verdad a los venezolanos, si no se le trata como lo que es una sociedad que es pensante, los venezolanos van a hacer lo que hasta ahora están haciendo y lo que les toca hacer para poder sobrevivir, y es concentrarse en la cotidianidad de una realidad muy, muy abrumadora que los avasalla, que no les da tregua y no les permite distraerse en los temas políticos, porque la comida, el agua, la luz, el gas, la gasolina, la familia que se va, en fin, la medicina, todo eso no da tregua, eso no se va a pausa un tiempo mientras alguien tuitea o no tuitea, eso es constante y es incesante, y el venezolano dice, no, yo tengo que concentrarme en esto porque esto es mi vida. Lamentablemente, sobrevivir a esto es la vida del venezolano, y para poder hacer ese sacrificio tiene que tener enfrente una clase política que merezca esa confianza de los venezolanos. Eso que está diciendo es sumamente importante porque no se trata de un profesor universitario que está metido en los libros y demás, sino que lo está diciendo por las conclusiones de todas las investigaciones que ustedes han estado haciendo Ah, en los diferentes estratos. Entonces, ese sería el nuevo venezolano, el venezolano que surge y ha sobrevivido a toda esta crisis horrible que está viviendo el país. sí, el nuevo venezolano, no temo en decirlo, es un ser, o son millones de seres eh, emocionalmente curtidos, emocionalmente curtidos. Recuerda que todos nos formamos con aquel, le comentaba a un buen amigo el miércoles en una entrevista, todos nos formamos con aquel concepto de que la célula fundamental de la sociedad era la familia. Y para mí ese ha sido el valor que dentro de los últimos estudios, el que más me ha impactado, el hecho de que 6 de cada familia, como te comenté hace unos minutos, estuviese fracturada, en mayor o menor medida con uno más miembros. Entonces el venezolano se ha curtido, ha visto los diciembre, los 31, los primeros, los ha celebrado por WhatsApp o a través de una llamada telefónica con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos. Las familias se han destruido, han aparecido fenómenos extraños en esta sociedad, pero ha sacado también lados positivos. Venezolanos que han atendido a ancianitos que han quedado solos producto de la migración. El venezolano que estamos teniendo hoy en día es emocionalmente curtido, ingenioso para sobrevivir a todo lo que está padeciendo desde el punto de vista de la crisis de comida, más que todo de comida, de crisis de servicios. Es lo primordial, el servicio eléctrico, gas doméstico. El venezolano ingenioso, está curtido emocionalmente, está dispuesto, pero no es ingenuo, ya no es manipulable, no es engañable. La política del mercadeo superfluo o superficial, en donde el selfie, la foto, la buena fotografía con una buena sonrisa era suficiente para enamorar a un El abrazo a la electorado, viejita, para que el abrazo, ajá, el abrazo a la señora mayor, o agarrar al bebé recién nacido, darle un beso. Eso era el populismo, esa popularidad, como si se quiso simplificar el rasgo de liderazgo, se simplificó al hecho de ser popular para ganar una elección. Esa manera superficial de evaluar al venezolano es completamente errónea, y no es más que una manera muy directa de llegar al fracaso cuando se le trata de llegar de esa manera. Entonces el venezolano detecta rápidamente el elemento artificial porque está curtido por todas estas cosas, y el venezolano no es ingenuo. El venezolano necesita confiar para dar su confianza, porque ya
la malbarató el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie confió en muchas personas y muchas personas los engañaron. Y al venezolano, para confiar, yo tengo que ver para creer. El venezolano a pie es un ser crítico, que cuestiona, que necesita, y como necesita, busca la conveniencia del carnet de la patria o de la tarjeta cual, o se meten, tiene que sobrevivir, tiene que comer, pero eso no lo deja de hacer crítico, ya no es ingenuo, está curtido emocionalmente, está dispuesto a echarle piernas, a sacar el país adelante, pero tiene que tener confianza en el que tiene enfrente. Si esto Ok. no existe, no lo Vamos va a hacer. entonces, ya me puse la lupa de los 40, vamos entonces con algunos de los resultados de ustedes. Fíjate, en la pregunta, en la actualidad, ¿cómo definiría usted el suministro de energía eléctrica a su comunidad y a su casa? La mayoría dice que pésimo, el 43.5%, luego el 35% irregular, pero hay un 21.4% que dice que es estable. Eso es en el Distrito Capital Miranda, en Aragua y Carabobo, fundamentalmente, sobre todo en el Distrito Capital y Miranda. ¿Cómo entiendes tú esta respuesta? Mira, Napoleón, primero que nada, esto es una variable que indica en buena medida el nivel de retraso de la calidad de vida en el país. Estamos hablando de que 43.5%, cuando habla de pésimo, reconoce que existen apagones frecuentes que duran horas, que el voltaje es un completo sub y baja, que daña electrodomésticos, que crea cualquier cantidad de Esto es a obstáculos en todo la vida nivel, diaria. en toda Venezuela. Bueno, por lo menos en Eh, las principales capitales, porque no te he eso, preguntado dónde hicieron ustedes No, esas encuestas. en los 23 estados del país, el Distrito Capital, todo el país. Consideramos el 100% de la población electoral. O Ok, sea que vamos cuando a, te hablo del 43.5%, geolocalizarlo es fluctuante, pero va de menos a más. Cuando digo de menos, o de más a menos, mejor dicho, las capitales tratan de priorizar la manera del suministro eléctrico. Claro, la tasa de oro es el Distrito Capital y Miranda. Entonces, la prioridad a nivel nacional son ellos dos. Entonces, cuando el 43.5 lo describe pésimo y el 35% irregular, que habla de cortes inesperados, pero con fluctuaciones de voltaje, estamos hablando de todo el país, pero también dentro de todo el país hay prioridades. Entonces, las prioridades son las capitales, en donde más que todo es irregular, y el pésimo va en la medida en que las poblaciones van demográficamente disminuyendo de tamaño, cada vez es peor. Pero las capitales no son las capitales de los estados Mérida, Anzoátegui, Amazonas, no son jamás más importantes que el Distrito Capital desde el punto de vista de cómo manejan la distribución del servicio eléctrico, y ellas tienen servicios irregulares, hay sectores que salen del sistema interconectados y caen en el pésimo, o sea que el 78.5 es el gran parte del país. Ahora, esto todavía es más dramático en el caso del agua potable. El servicio de agua potable llega todos los días y de manera continua a su hogar. El 82.7% dice que no. Eso es correcto, eso es correcto. Esto es lamentable, pero es una realidad contundente. Podemos redondearlo, 83% de los hogares del país no llega agua continua todos los días. Llega en base a esquemas de racionamiento. Y ahí sí, buena parte, ahí sí nos exime el Distrito Capital. El Distrito Capital también, y la Gran Caracas y Miranda, aquí la situación es igual. O sea, el suministro fluctúa, pero no llega continuo. ¿De qué manera llega? Llega el 49.5% le llega 2 veces por semana, al 33.8% le llega una vez por semana. Hay un caso que es extremo, pero hay un 6% de hogares venezolanos a los cuales el agua le llega una vez al mes. Entonces, es el 6% de los hogares venezolanos. O sea que es algo dramático. Me estaba diciendo la rectora de la Universidad Central de Venezuela que en el caso de ella en Chacao llevan 3 meses sin agua, sin que llegue Bueno, agua. Bueno, fíjate que nosotros tenemos un porcentaje de un 1.5, porque hay un punto en que ya no podemos responder tantas variables o aglutinarlas, que son los otros, 1.5%, seguramente está incluido ahí el municipio de Chacao. Vamos entonces con la siguiente. ¿Con qué frecuencia en la economía de su familia cree usted que se manejan y emplean dólares para costear los gastos de su hogar?
y está 50.7% dice que nunca, mientras que no muy seguido, con mucha frecuencia, siempre, todo el tiempo, es la otra mitad, prácticamente el 49.2%. ¿De dónde sacan sobre todo la gente de extracción muy humilde esos dólares? Esto es un fenómeno, Napoleón, que cada vez pisa más fuerte en la economía. Es frecuente ver en los bolsillos de los venezolanos más humildes dólares, ¿ok? A veces hasta de una manera sorprendente se ve, si, no sé si está la pregunta que siga pero Sí, se ve en claro, el la efectivo. que siga esta te dice Eh, que el 75.2% es que maneja efectivo, efect- solo es correcto. efectivo. Se ven billetes con mucha regularidad de altas denominaciones, de $100, que en los sectores más humildes es algo extraño. Pero todo esto sale de un fenómeno, Napoleón, y que viene ascendiendo, porque en diciembre del año pasado nosotros hicimos esta misma pregunta y el 46% era la suma que aglutinaba. Ya tiene un ascenso de 3.2% puntos porcentuales. O sea que estamos consiguiéndonos que cada vez está a punto de pasar el 50% de los hogares del país y es una economía en donde ya todos o gran parte de los servicios de la economía informal, mecánico, un plomero, o sea, todo se ha ido adecuando a la dolarización dentro de lo que de la anarquía que lo supone en este país por el mismo hecho de la oportunidad de resolver un problema. Entonces el trabajador informal cobra tal o cual servicio en dólares y aparece el billete y bueno, en fin, es una gran tormenta de dinero en efectivo que hay en el país a nivel de divisas en dólares, que hasta el transporte público también se está pagando en algunos casos con billetes de el interurbano, con billetes de $1. Entonces, es un fenómeno que simplemente llegó al parecer para quedarse y que lo que sí es que está dentro de una anarquía y dentro de una manera bastante informal o fuera de control implementándose. De hecho, en el mes pasado, en el estudio anterior, nosotros hicimos un estudio, una pregunta sobre la recepción de remesas. Y la recepción de remesa era de alrededor del 25%, si mal no recuerdo. Ahorita no tengo el estudio a la mano. Lo cierto del caso es que teníamos con respecto a los 46 del mes de diciembre un desfase de 21% de venezolanos que no recibían remesas, pero habían dólares en la calle. Entonces todo es producto de un fenómeno que hay que estudiar más a fondo de dónde proviene. Vamos con la salida del país, que ha sido un grave problema no solamente para los ciudadanos venezolanos, sino también para los países donde han llegado estos millones de personas. En su casa o núcleo familiar directo hay personas planeando irse del país y la mayoría dice que no, el 68.6%. Y un 28.7 dice que sí, que es un número escandaloso cuando estamos hablando. En pocos países del mundo se hace esta pregunta y se van a conseguir números tan altos. Esta pregunta nosotros la aplicamos también, Napoleón, en el mes en el mes de septiembre del año 2018 y en ese momento nos arrojó un porcentaje de 20.5. Hoy, un poco más de año y medio después, o cerca de un año y medio, estamos teniendo que el porcentaje de 28.7. Claro está, aquella gente, muchos de aquellos se fueron, quizás otros no. Hasta ese nivel de detalle no llega el estudio. Pero lo que sí vemos es que el deseo o el pensamiento que llega al nivel de planear, porque la pregunta es muy clara, están planeando, no es que lo estén pensando, están planeando, ya están haciendo oficios y diligencias en ese sentido, está alrededor de 28 puntos. O sea, estamos hablando de un número bastante elevado y preocupante. Y este fenómeno también se ve reflejado de una manera a nivel nacional, cuando hay una migración hacia Caracas. En este momento no te puedo dar esa información, pues estamos en el proceso de ejecutarla. ¿Cómo está el proceso de planear migrar hacia Caracas? Hay un porcentaje de venezolanos que se está moviendo hacia aquí, hacia acá, hacia Caracas, y lo hace pensando en que no se va la luz, en que puede conseguir más rápido una medicina, eh, todo dentro de buscando una mejor calidad de vida, pero es un número escandaloso, más aún si sumamos al que ya te he repetido 2 veces sobre el 60% de las familias fracturadas. O sea que el venezolano ha puesto en el asador y ha sacrificado lo más valioso que tiene y lo que más importancia le ha dado el venezolano. La venezolanidad con la familia no quiere nada. El venezolano ama, protege, adora a la familia y cuando la ha sacrificado al nivel
que vemos que el 60% está separada por la distancia y la migración, 28.7 sigue planeando en irse, entonces ahí vienen las preguntas a los políticos. ¿Cuál es tu sacrificio? La que hacen los venezolanos. Sigamos adelante. ¿Usted ha sido beneficiado directa o indirectamente con medicinas, comida, etcétera, por algún plan internacional de ayuda humanitaria? Y el 84.4% dice que no. Eso es correcto. Solamente un 8.1 dice haberlo recibido, no sabe 7.4. Hay personas, hay ONG, por eso la importancia de estos estudios, Napoleón, que dicen que han entregado tales beneficios, que han entregado tantas cantidades de ropa o de comida o medicamentos, en fin. Hay muchas instituciones, muchas figuras haciendo o diciendo que están haciendo esa tarea, pero los venezolanos se les pregunta y no saben. Entonces, eso es una caja de Pandora, porque los venezolanos en realidad no lo están recibiendo. La otra hipótesis es que no le informan, pero es muy difícil que el venezolano no sepa que si le están dando algo, no pregunte quién se lo da, o sea, el venezolano está en la búsqueda más bien de beneficios. Entonces, alguien está diciendo una mentira aquí, y los venezolanos difícilmente lo sean. Entonces, aquí se habla de que se entrega ayuda humanitaria, de que van yo no sé cuántas personas beneficiadas con tal y cual comida o ropas para niños o pañales, y eso no es así. Así no lo dicen los venezolanos, los consultados. O sea que quienes están colocando esa ayuda humanitaria, quienes las están enviando de buena fe, quienes las están compilando, deben hacer un seguimiento hasta el último momento, hasta el beneficiado, que es el venezolano, para saber dónde está. Y si es dinero que están aportando, bueno, peor aún. Comparando con los años 2017 y 2018, ¿cuál de las siguientes frases describe mejor el abastecimiento de comida en los abastos y supermercados durante los últimos meses del 2019 y lo que va del 2020? El 74.9% dice que ha cambiado bastante. Se consigue mucha más comida que en el 2017 y 2018, mientras que el 22.3% dice que ha cambiado un poco. Eso es correcto, Napoleón. Mira, conversaba con alguien esta pregunta, nos llamó mucho la atención porque el hecho de que aparezcan los dólares en la calle, que no existían de esta manera como están en este momento, en los últimos meses y lo que fue la mitad del año del 2019, eso no existía en el año 2015 cuando hubo la última elección de la Asamblea Nacional. Y en ese momento el hambre, las colas, la necesidad de conseguir comida era el motor. Cuando, como tú bien decías, muchos votaron por personas, no porque creyeran en las personas, sino porque era la opción, era por oponerse al otro. Entonces, en aquel momento, o es más, parte de los eslogans publicitarios, en el caso de la MUD, era para que se haga la última cola, o para que no hagas más cola y las colas se acaben. Pero 2015 terminó, se eligió la Asamblea Nacional, 2016, 2017 y 2018, y el país estaba lleno de colas, no había comida. Pero desde finales del 2018, cuando empieza el dólar a pisar tan fuerte, como lo ha venido haciendo y como lo está ahora, el país se empezó a llenar de rubros de comida, los estantes. Ciertamente no son las mismas marcas que conocemos históricamente en el país. Seguramente la calidad es cuestionable, pero el hecho es que se pasó de estantes vacíos a estantes con comida, venidos de países extraños como Turquía. Pero el punto importante, dos variables importantes, una que mencionar es que los consultados, el 98.1 comenta espontáneamente que la comida es extremadamente costosa, es muy difícil de adquirir. Ahora hay en los estantes, pero cuesta conseguir la forma de comprarlo, es difícil, es muy costosa. Y por otro lado, esta aparición de comida no está correlacionada directamente al desempeño de la Asamblea Nacional, que fue la preventa, una de las preventas, vamos a resolver el problema del desabastecimiento. O sea que hoy apareció esa comida, hoy en día, mejor dicho, está esta comida, es muy difícil adquirirla, pero la Asamblea Nacional no tiene que ver. Entonces eso genera algunas dicotomías y cuestionamientos entre los venezolanos y lo que han sido los últimos 3 años en lo que tiene que ver con el problema del abastecimiento.
ya podemos decirlo, lo decimos con toda seguridad, el problema del abastecimiento no es prioridad, de hecho, no es un problema de magnitudes eh, eh, catastróficas como lo era en 2016, 2017 y 2018. Hoy en día el problema es el alto costo de la vida, la hiperinflación y la dificultad para adquirir esos alimentos. Entonces, o sea, ya el abastecimiento de comida no es la preocupación. Ahora es cómo comprar la comida. El abastecimiento de medicamentos sí es un problema, no lo tenemos aquí en este estudio, está dentro de lo que vamos a ejecutar próximamente, porque esa variable sí puede estar aún afectada por la escasez, pero a nivel de la comida no. La siguiente pregunta, ¿usted quiere que Maduro y el chavismo se vayan del poder ya? El 79.9% dice que sí, es decir, el 80%, mientras que no es el 10.4% y los que dicen que no saben es el 9.6%. ¿Cómo se traduce esto? Mira, en Napoleón, como te comentaba, no existe un liderazgo en Venezuela y eso incluye al presidente Nicolás Maduro. Maduro es la esponja que absorbe todos los problemas del país. La crisis actual es de su plena responsabilidad según los encuestados. O sea, ese problema, todos los problemas que diariamente avasallan al venezolano, eh, tienen nombre y apellido y los venezolanos lo depositan en Nicolás Maduro. O sea que eso es una intrínseca relación que no se va a separar. No obstante, también su desempeño, el hecho de no resolver los problemas. Maduro es un elemento en la política venezolana que para los venezolanos no genera expectativas de cambio, no genera expectativas de mejora, y el chavismo junto con ello, de ahí aquella respuesta que te hablé sobre la opinión del socialismo, el 87%, se llama Maduro, no es la variable que entusiasme a los venezolanos. No obstante, cuando hay un evento electoral de la naturaleza que no involucre a Maduro, las cosas pueden cambiar, en el entendido de que Maduro no es el que está en la contienda. En una elección parlamentaria, por ejemplo, las figuras regionales, y si lo vemos, podemos verlo, la aparición de un fenómeno de independiente, o sea, genera un nuevo tablero y unas posibilidades que quizás en Venezuela no existían. Pero Sí, ciertamente pero, Maduro sigue siendo el que absorbe, la esponja responsable de los problemas del país. sí, pero fíjate que cuando me hablabas del PSUV, dices que entre un 6 y un 7% es lo que Ujú. tiene el PSUV. Y aquí hay un 10.4% que piensa que no quiere que Maduro o el chavismo vaya del poder. Ese 10% ha sido el típico 10% que ha tenido la izquierda venezolana durante décadas y décadas y décadas. Claro, porque recuerda que estábamos hablando del PSUV, pero también hay otras organizaciones, otros Ah, claro. grupos de izquierda que pueden estar atrincherados en este porcentaje. Pero entonces, ciertamente, estamos hablando ya de un aspecto ideológico y un asunto meramente de esa naturaleza, ideológico, que no está correlacionado con desempeños o con expectativas Sí, de cambio. sí. Ahora fíjate esto, ¿cree usted que la reciente gira internacional de Juan Guaidó traerá beneficios para el pueblo venezolano? Y el 75.1% dice que no. Mira, Napoleón, puede que esta respuesta le ocasione mucho prurito y escozor a ese 13.5%. Yo lo he dicho en varias oportunidades, en algunas entrevistas. Hay un número de venezolanos que pertenecen a esta minoría, porque es una minoría también, y hay que llamarla como tal, 13.5%. Y esa minoría tiende a ser muy ruidosa y estridente, pero es una minoría. Lo que sucede, Napoleón, es que la credibilidad de Guaidó, en enero del 2019, nosotros hicimos estudios y fuimos creando una curva de comportamiento de la confianza sobre Guaidó, y Guaidó tenía 84%, pero el despilfarro, la caída de la credibilidad y de la confianza en torno a Guaidó, tanto que se prometió y tanto que no se cumplió, generó un efecto de arrastre. Un evento de inercia, va cayendo la credibilidad y la confianza en él y va creyendo todo lo que tenga que ver con él. Bueno, Entonces, ¿qué pasa? la siguiente pregunta responde a lo que tú estás diciendo. Después de transcurridos poco más de un año, ¿usted aún cree, confía y apoya a Juan Guaidó? Y hay un 63.8% que no cree, ni confía, ni apoya a Juan Guaidó.
mientras que un 12.1% nunca ha creído en Guaidó. Es correcto, y solo confía o sigue confiando meramente un 10.7. Claro, la pregunta anterior se refería a la confianza en la gira. Y lo que aquí vemos, Napoleón, es que, fíjate tú, en enero, en diciembre del año pasado, ese ya no creo ni confío era de 68. Bajó 5 puntos. Pero no pasaron a decir que ya confían, porque el ya confía, perdón, el si aún confío, era de 10.3, que ahora es de 10.7. Esos 5 puntos pasaron al no sabe. O sea, la gira, que no tiene tampoco gran impacto porque es un fenómeno, un tema de consumo de élites políticas. Yo le comentaba a un amigo, las giras internacionales, los eventos internacionales no permean en las clases más populares, y no es algo nuevo. Aunque sea un tema muy importante y obvio que lo es, los temas de interés internacional y geopolíticos y entre mandatarios y toda esta cosa, pero para los venezolanos eso no es un asunto de mayor relevancia cuando primero la credibilidad del protagonista, que es Guaidó, está tan alicaída y tan diezmada. Y segundo, cuando la realidad cotidiana es tan aplastante, lo que estamos hablando de la electricidad, lo que estamos hablando del agua, lo que es el gas doméstico, la gasolina, entonces los problemas que no dan tregua son tan grandes y el discurso es tan repetitivo y quien lo lleva tiene baja credibilidad que no arrastra mayor cosa. Entonces esta pequeña migración pasó al no sabe. Ese no sabe, está esperando que pase una semana o 2 semanas de que termine de llegar a ver qué pasó, qué hizo, qué trajo, qué cambió. Y cuando ese evento esperado no suceda, si no sucede, entonces se devuelve al 68 y sucede algo como aquella ley de física de atracción universal, el objeto de mayor masa es el que atrae. Entonces, la capacidad de atracción que él tiene, el ya no creo y ni confío, es más grande y termina por cada vez absorbiendo al poco que queden los que sí aún creen. Entonces, la figura de Guaidó tampoco genera musculatura a nivel de los venezolanos. Esta es una encuesta hecha en Venezuela, no es en Madrid, no es en Miami, sí. Los venezolanos que están padeciendo todo esto. Sí. Y eso tiene que ver también con lo que estabas diciendo, de que el ciudadano venezolano no cree en los políticos. Y tiene que ver esta segunda respuesta a la pregunta: ¿en cuál de las siguientes directivas de la Asamblea Nacional confía usted? En el 76.9%, es decir, el 77% no confía en ninguna de las asambleas, ni las de los que luchan por la democracia, ni también los que están con el régimen. Eso es correcto. 76.9 responde a ninguna de las dos directivas de la Asamblea Nacional. De hecho, la pregunta dice a Luis Parra, a la presidencia, ¿a cuál de las siguientes directivas de la Asamblea Nacional confía usted? A la presidida por Luis Parra, que sesiona dentro del Capitolio, a la presidida por Juan Guaidó, que sesiona fuera del Capitolio, o en ninguna de las dos. Simplemente, tanto la de Luis Parra como la de Juan Guaidó, lo que acumulan en conjunto es 10.4% de confianza. Y la de Guaidó 10.1, la de Luis Parra 0.3. Ninguna de las dos 76.9. La Asamblea Nacional, el Napoleón y quienes nos escuchan, pasó a ser el elemento o una institución, es el término correcto, una institución, cuidado si no con un poco más de rechazo que el Tribunal Supremo y el CNE, cosa que no había pasado desde el 2015. En el 2015 era la institución con mayor confianza depositada por parte de los venezolanos. Pero, ¿qué sucede? Fueron 4 años de ejercicios, las presidencias de Ramos Ayub, las presidencias de Barbosa, Borges, Guaidó, episodios de diálogo que nosotros lo medíamos constantemente y cerca del 76, 77. Hay un promedio del 75% de los venezolanos no confían y no creen en el diálogo, lo veían como una manera de dilapidar el tiempo. Y ellos se sentaban y dialogaban y dialogaban y dialogaban y fueron diezmando y fueron carcomiendo aquella confianza del que la gente no sentía en su bolsillo, en su familia, en su casa, en su barriga, no sentía ningún cambio, sino el mismo dolor de siempre. O sea, que no había... Claro. Y que además el juramento inicial de hace un año de Guaidó es el que la gente sigue esperando. Primero, cambio de gobierno, luego gobierno de transición y después elecciones libres. Porque el cambio de gobierno, supongo que para la gente es, bueno, ese nuevo gobierno nos va a restituir
una vida mejor, aunque mucha gente creo que a lo mejor todavía piensa que va a restituir a la Gran Venezuela, cosa que no va a ser así, pero bueno. ¿Qué ¿No? opinas tú de eso? Y hay que agregar también, Napoleón, esos 4 años de esperar mientras veían que estas cosas pasaban, estos diálogos se daban, y el país colocando carne en el asador, colocando la familia en el vilo de la migración, colocando hijos en las calles, muchas víctimas en protesta, en fin, el país Sí. puso, puso el pellejo el venezolano. Cuando hoy en día, de parte del discurso de algunos políticos, le hablan a los venezolanos que el esfuerzo es de todos, que todos debemos estar juntos. Los venezolanos es un país noble y la población ha sido bastante noble en cuanto a lo que le han pedido. Entonces, el país merece correspondencia, honorabilidad, responsabilidad, que se hable con la verdad, que se respete a las mayorías y la opinión del venezolano, y no todo lo contrario, que es lo que suele suceder. Pero esa falta de credibilidad en el político venezolano, ya sea de los que luchan por la democracia, ya sean los que están apoyando el régimen, para mí, explícame si no es así, se contradice con este otro resultado. ¿Usted está de acuerdo con un posible adelanto de las fechas de las elecciones? Y hay un 43.4% que está de acuerdo con el adelanto de esa fecha de las elecciones. Mira, Napoleón, lo que pasa es, y esta es la interpretación que le doy a este número, lo que pasa es que el desgaste de la Asamblea Nacional, ha sido demasiado, demasiado profundo, demasiado grande. Quien más tenía hace 4 años era la Asamblea Nacional. El referente político del país era la Asamblea Nacional como institución, con confianza, en fin. La gente veía los primeros meses, trataba de ver las sesiones, hacía esfuerzos para ver lo que se hablaba en las sesiones. Y resulta que se cayó algo de tanta confianza y expectativa, cayó a un nivel pero tan bajo y de tan baja credibilidad, que dentro del desespero por ver qué puede generar un cambio, los venezolanos, esta es mi interpretación, considero que le dan la oportunidad del hecho que se adelante. Ahora, Pero una también cosa, pero existe fíjate un una grupo que dice cosa. que no, existe un grupo que dice que no, y ninguna de las dos opciones, Napoleón, te suma 50 puntos. Esta es una pregunta que tiene una paridad importante porque están relativamente cercanos. Entonces, es muy difícil entender cómo se ha despilfarrado esa confianza que los venezolanos tenían colocada en esta institución. Pero fíjate que en la siguiente pregunta, usted iría a votar, ¿no? Más de la mitad dijo que no. 55.6% no va a votar. Sí, no, de hecho, vamos a explicar bien esta pregunta. El 55, se hacen dos preguntas una detrás de la otra. 55.6 dice que no, 32.1 dice que sí. Se le pregunta al 32.1, ¿qué tan seguro se siente usted de ir a votar en las elecciones parlamentarias? El 62% de ese 32.1 dice que está muy seguro y el 31 dice que no está muy seguro. Entonces, cuando haces la depuración, te consigues con que el que está seguro de ir a votar es el 62% del 32, lo que representa en este momento una posible participación del 20%. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que pudieras estar consiguiendo es buena parte en aquellos que responden que sí al adelanto de las elecciones, una especie de molestia y de pase de factura, una respuesta de molestia hacia la Asamblea Nacional. ¿Me explico? Esa pudiera ser una de las interpretaciones. Pero la participación en este momento de haber un evento a esta hora sería alrededor del 20%. Ahora Porque fíjate, hay que seguirlo midiendo para ver cómo se sigue comportando. en la siguiente pregunta, ¿por cuál de los siguientes tipos de candidatos votaría usted en unas elecciones parlamentarias convocadas por el Consejo Nacional Electoral y anunciadas por Nicolás Maduro? El 44.3%, ¿no?, están indecisos todavía por quién votar. El 27.7% por un candidato chavista. El 14.8% por un candidato opositor no partidista o independiente fuera de la MUD, el 6.6% por un candidato opositor partidista que sea de la MUD y apoya a Guaidó, y el 6.5% por un candidato opositor partidista que no sea de la MUD. ¿Cómo se explica esto?
Mira, primero estamos hablando del 20%, es importante tener eso en cuenta, del 20% de posible participación. Esos porcentajes son de ese 20%. Los que dicen que no están muy seguros de votar, también pudiéramos considerarlo, pero cambiarían completamente esta correlación. Por lo tanto, esto es una variable que hay que seguir estudiando porque es muy incipiente. Pero a simple vista te consigues, por ejemplo, el 27% del 20%, estamos cerca de poco más, casi 6 puntos que representa un candidato chavista sobre la población nacional. Pero tenemos que hablar de los que votan en esta pregunta. Entonces, ¿qué te consigues, Napoleón? Te consigues que, en primer lugar, hay una incertidumbre por las caras, por los nombres, en ese posible evento electoral, por quién votar. Por otro lado, se arraiga la potencialidad partidista del PSV con este 27.7 puntos, pero aparece una variable que es el independiente con 14.8. En unas elecciones parlamentarias, en este momento, bajo estas condiciones, el PSV tiene la primera opción de ganar los curules de unas elecciones parlamentarias realizadas en este momento. Entonces, ahora te consigues un fenómeno de los no partidistas, de los independientes, que tienen una importante presencia dentro de este posible porcentaje de participación del 20%. Y un golpe en el ala, digámoslo así, en términos criollos, que reciben los partidos, porque los dos menos escogidos son posibles candidatos, potenciales candidatos que son partidistas. Entonces todo esto te lleva a una conclusión nuevamente constante, que es que las figuras partidistas a nivel de oposición están debilitadas, la figura independiente tiene una potencialidad, pero la figura del partido chavista, del partido y los candidatos chavistas en una elección parlamentaria tiene una musculatura que es indiscutible producto de todas estas condiciones. Entonces, de haber un evento electoral, hoy, a esta hora, la mayoría de las curules serían del gobierno del Partido Socialista Unido. ¿Usted confiaría en un nuevo Consejo Nacional Electoral que sea designado por el Tribunal Supremo de Justicia radicado en Venezuela? El 67.9%, es decir, el 70% dice que no confiaría. Y casi el 20%, 19.8%, dice que sí confiaría. Bueno, Napoleón, fíjate que esa era una de las ofertas electorales en el año 2015, que la Asamblea Nacional crearía e instalaría un nuevo CNE, y estamos llegando al año de la elección, o el año que correspondería a la elección, y la nueva Asamblea Nacional no lo hizo o no lo ha hecho. Entonces los venezolanos aún tienen esa deuda en contra, esa deuda pendiente, y la manifiestan. Por otro lado, la credibilidad también en el TCJ, radicado en Venezuela, baja. Entonces 67.9 no lo ve probo para poder hacer esta designación. No obstante, que es una figura que existe en la Constitución ante una misión legislativa, o sea, eso está contemplado, pero para los venezolanos, desde la percepción de los venezolanos, no es lo correcto. Y siguen depositando la esperanza, como la expectativa, ya no la esperanza, pero sí la expectativa de que la que debió hacerlo y debe hacerlo es la que lo prometió hace 5 años, que es la Asamblea Nacional. Y por último, el venezolano, el ciudadano que vive en Venezuela, ¿en qué está pensando ahora? ¿Cuáles son sus prioridades y cuáles son sus quejas? Mira, Napoleón, las prioridades del venezolano en el país, primordialmente, tratar de mejorar su calidad de vida, tratar de mejorarla sobre los obstáculos que tiene, tratar de mejorar, de vivir mejor, de recuperar terreno perdido, porque ha perdido un terreno en lo personal, en lo familiar, en el hogar, en lo que es la vida cotidiana. Son 4 años, han sido 4 años, los últimos 4 años hasta el 2019, de desgaste psicológico, emocional. Se queja de las deficiencias de los servicios públicos, no tiene expectativas colocadas en el socialismo, en el chavismo, se queja de la dirección política opositora, está cansada del engaño, de la mentira, de simplificar, del ignorar la realidad de las mayorías. Entonces, es un momento crucial para ser honestos, es un momento crucial para decirle la verdad a las mayorías, para tratarlas como personas, como ciudadanos pensantes, no como fichas que van a llenar una calle, una manifestación, o que van a hacer una cola para una elección. Pero Tratarlo como ciudadanos.
Rubén, ¿todavía tiene esperanzas de que pueda cambiar la situación en Venezuela? El venezolano de a pie quiere vivir mejor, Napoleón. Tiene que tener esperanza. Nuestro pueblo se caracteriza por ser un pueblo religioso, por ser un pueblo que no pierde nunca las esperanzas. Ese 28.6% que se quiere ir del país y está planeando va debilitando cada vez aún más. Pero el país no se va a quedar desierto. El punto es con quién se va a quedar. El venezolano, la esperanza es lo último que pierde. Ahora, la esperanza no la tiene en Guaidó. La esperanza no la tiene en el chavismo. La esperanza la tiene en lo que es la venezolanidad, en lo que es cada familia, en lo que es el ciudadano y lo que ha sido nuestra historia para sobreponernos a los problemas, no los políticos que tienen frente. Entonces, esa esperanza está allí. Lo que necesita es que se le hable y se le trate como debe ser a esta población, a este país de todos los colores, que se trate con responsabilidad y se haga política de altura para tratar de sacar al país adelante y no manipular y manejar a las personas como solamente fichas para interés y conveniencia de grupos políticos. Eso ya lo detectó el venezolano. Ahora, hay una discusión en las redes y en las reuniones sobre cuál es la salida para Venezuela, si se puede salir por diálogo, por elecciones o por una injerencia ya sea humanitaria, ya sea militar y demás. En líneas generales y según el trabajo de ustedes, la mayoría de los venezolanos, ¿en qué salida cree? Mira, los venezolanos han fluctuado por varios caminos. En algún momento siempre ha tenido valores muy altos la asistencia de ayuda humanitaria, asistencia extranjera. El voto estaba muy bajo, pero estamos viendo que la intención de pensar en el voto también empieza a aparecer, esa gente que ve con buenos ojos el adelanto. El venezolano ya desde el punto de vista de cómo salir del problema, el venezolano, en nuestra opinión personal, está simplemente esperando que los políticos que se abanderaron como los que vamos a resolver esto terminen de hacerlo. No creen los políticos, ve difícil una solución interna, es mentira decirlo, pero si le dan una opción y ve una pequeña posibilidad de alguien que la plantee, que genere confianza, el venezolano muy probablemente la tome. El punto está en eso, en darle confianza y que vea una opción. Con respecto a que si viene de fuera, que si no, ya el venezolano se convirtió en un Santo Tomás, o sea, el venezolano tiene que ver para creer, y le han dicho tantas cosas, y le han ofertado tantas cosas, y le han quedado mal con tantas otras, que el venezolano dice, mira, demuéstrame que es cierto. Mientras tanto, yo tengo que sobrevivir porque se me va la vida, y se me va mi familia, y no consigo la medicina, y no tengo agua en mi casa, y acércamelo a la verdad, por lo menos dame confianza en lo que tú me dices, haciendo una especie de analogía, cómo se referiría el pueblo a un político. Hazme eso tangible, hazme eso más creíble. Por lo menos quiero creer en ti para poderte dar el voto de confianza o darte la buena pro. Entonces el venezolano en este momento no es que no crea que no haya esperanza o no crea en una salida, pero está la expectativa de que tiene que ver para creer. Y ya lo que está siendo casi inminente es un evento electoral. Entonces esto genera un sismo porque se le ha dicho demasiada Sí, información y salir demasiado. como sea, pero salir. Sí, venezolano, mira, Napoleón, la vida se le ha ido a muchos venezolanos en estos años de diatriba y de diálogo y muchos venezolanos ya ni siquiera están para ver cómo va a quedar el país al final de esta historia o si esta historia tiene un final. Entonces ese desgaste, obviamente, en toda la sociedad trae un golpe al hígado al que hace política de la misma forma como la ha venido haciendo. Seguir Una hablando de última la... pregunta. Ese 6-7%, vamos a situarlo en 10%, de la gente que cree en el PSUV o que todavía cree que esto es una revolución socialista, que poco a poco se va a arreglar las cosas y que no se han arreglado hasta ahora por culpa de Trump y de Walt Disney y de no sé quién más, son los responsables, y de McDonald's, qué sé yo. Eh, Ese 10% es radical, es esos que uno ve armado o ve agrediendo en Maiquetía a Guaidó, o ese 10%, ¿qué es? ¿Es gente pacífica pero engañada o engañados estamos nosotros y creen que ellos tienen la verdad? ¿Cómo es esa gente? Napoleón, cada minoría, cada grupo tiene su opinión personal o su opinión particular de lo que es. El ciudadano
chavista ideológicamente sigue creyendo en Hugo Chávez, sigue creyendo en las ideales planteados por Hugo Chávez y las tesis que Hugo Chávez fundamentó la creación del PSUV y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y entonces, por otro lado, también hay que reconocer que hay un porcentaje de venezolanos que se siguen mal viendo por otra parte del país. Entonces hay un grupo de venezolanos que no dejan atrás el trato peyorativo al otro grupo del país. Con esto, a donde quisiera más o menos para cerrar, todavía hay venezolanos que se refieren despectivamente de otro grupo de venezolanos, pese a que ya todos estamos en un gran problema nacional. Y cuando tú tratas peyorativamente a un grupo, ese grupo se une, se agrupa, valga la redundancia, se nuclea, se junta. Entonces no se puede seguir tratando peyorativamente a un segmento de la sociedad. Claro, claro. O estigmatizándolo. Entonces, claro, ellos específicamente, ellos creen en las ideologías de Hugo Chávez. Ellos sienten que todo aquello es viable, es factible, es posible. Así como escuchaba hoy un político que decía que, mira, en nuestras encuestas, para hacerte esta analogía rapidita, Henry Ramos Alú llega a 0.1% de apoyo. Y oía un político hoy decir que Henry Ramos Alú era el líder de la democracia en Venezuela. Entonces, así como hay esas expresiones, eso es un fanatismo. Hay expresiones, distintos niveles de expresión de fanatismo. Entonces, hay fanatismos también del otro lado, del lado del PSUV, que aún lo que es lo que queda de la ideología y de la filosofía y de lo que vendió Hugo Chávez como político, como imagen, dejó una pegada y está allí, que hoy día es de 10%. Claro, pero no, lo que quiero decir que en líneas generales, yo supongo que ahí entre esa gente del PSUV sucederá lo mismo que pasaba con mucha gente en AD y mucha gente en COPEI cuando cada uno de esos partidos estuvo en el poder, que están y dicen que son del PSUV porque son los que están en el poder, ¿no? Pero hay otros que creen todavía, yo pensaba que ya Chávez Frías estaba muerto y enterrado, como dice la canción de Serrat, ¿no? Pero lo que pregunto es, la mayoría es radical o la mayoría lo que quiere es vivir en paz, ¿no? Y creen que para vivir en paz se necesita que esté su partido PSUV en el poder y que la culpa es de los otros, los de afuera, los de los Estados Unidos o de quien fuera. En los estudios de ustedes, ¿cómo sienten a esos seguidores del PSUV? No, los seguidores de PSUV, decir que la mayoría de ellos son violentos sería mentir. El venezolano, en términos generales, no es un ser violento. Sí hay grupos, como en todas partes, hay grupos pequeñas, células que del lado de la oposición son más violentas, del lado del chavismo podrán serlo. Pero en términos generales, el grueso de ese 10% son ciudadanos que son normales, tienen una creencia, una fe ciega en algo, pero son pacíficos, no son en lo absoluto violentos. Pero ciertamente hay grupos que son violentos. O sea, decir que 10% de un país está dispuesto a tener acciones violentas sería falsear. No, venezolanos como todo, porque también del lado de la oposición hay grupos que son extremistas y ven todo desde el punto de vista violento. No, son venezolanos que pertenecen a una minoría, son pacíficos, creen tienen una visión que le da a esa minoría, pero la mayor parte de ellos no son violentos. Bueno, bien interesante, Rubén, esta conversación en base justamente a los estudios que ustedes han hecho a través de los profesionales y la gente de Megaanálisis y el análisis de las conclusiones de esa encuesta. Y felicitaciones entonces y de verdad que muchísimas gracias. Y estamos a la orden siempre, ¿ok? Un placer, Napoleón, siempre a la orden. Vuelvo a repetir, él es Rubén Chirinos Leáñez, ingeniero y vicepresidente de Megaanálisis. Gracias, Rubén. Hasta luego.